¿Eres de esas personas que cuando salen noticias en la tele sobre el calentamiento global o el cambio climático te sientes culpable porque te dicen que haces muy mal las cosas y estás destruyendo el planeta? Pues quédate a ver este vídeo y descubrirás que nos mienten constantemente. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy vamos a hablar del calentamiento global o el cambio climático. Nos han metido en la cabeza, como decía en la introducción, que nosotros, los seres humanos, somos los causantes y destructores de nuestro planeta y estamos acabando con él a pasos agigantados. Pero antes de meternos en materia de todo este asunto, que es muy complicado y me ha costado mucho reunir toda la información y sintetizarla de manera entendible, pues quiero aclarar una serie de puntos, porque luego hay gente que no ve el vídeo hasta el final y se precipita haciendo comentarios absurdos sin saber nada. Entonces lo digo al principio y así pues aclaramos un poquito las ideas. ¿Existe el cambio climático? Sí. ¿Es producido por el ser humano? No. ¿Forma parte de un proceso natural? Sí. ¿Esto quiere decir que podemos seguir contaminando alegremente a nuestro planeta? No, obviamente. ¿Nuestra contaminación afecta al clima? Sí. ¿Somos víctimas de un fraude global que persigue el lucro económico? Sí. Bueno, pues aclarado toda esta serie de preguntas que más o menos responden a lo que yo pienso, más o menos, vamos a ir a la materia, al tema. Deciros que absolutamente todo lo que os voy a exponer en este vídeo es información que está en internet, lo podéis buscar. No quiero comentarios de ¿dónde está este documento del que hablan? No, lo buscas tú, o sea, os voy a dejar muchos enlaces en la caja de información, pero llevo recopilando información como más de un año y escucha, no me acuerdo de todas las webs que he mirado, ¿sabes? Entonces, un poquito de trabajo de investigación de los demás. Yo hago mi trabajo de investigación, lo compilo y os lo expongo. Entonces dejaré fuentes de información, pero no os puedo dejar todas. Así que disculpadme de antemano y si queréis indagar más, pues está todo en internet. Empecemos a desenredar esta historia. A principios de los años 90 empezó a hablarse del efecto invernadero, también de la capa de ozono, del agujero de la capa de ozono y todo esto. Poco después, todos estos datos de medio ambiente fue evolucionando hasta que apareció la famosa palabra de calentamiento global. Fue el momento en que nos empezaron a machacar con nuestra masiva producción de CO2, de dióxido de carbono. Esto nos decían que estaba produciendo un alarmante incremento en las temperaturas del planeta. Estábamos matando literalmente a la Tierra. En este momento voy a aclarar 7 puntos. Punto número 1. El carbono es la base de la vida en nuestro planeta. Las plantas respiran dióxido de carbono. Esto lo hacen mediante la fotosíntesis y expulsan oxígeno, oxígeno que nosotros respiramos. Es decir, sin el dióxido de carbono no existiría la vida en el planeta Tierra. Punto número 2. Ya se ha demostrado por activa y por pasiva que el CO2 es uno de los gases más importantes a nivel de supervivencia en todo el planeta. Por otro lado, es uno de los gases de efecto invernadero con menos concentración que el resto de gases. Por ejemplo, el metanol o el óxido de nitrógeno son 300 veces más potentes que el CO2. Punto número 3. Está comprobado que el CO2 no influye en la temperatura troposférica. No tiene la suficiente energía para calentar todo el planeta. Punto número 4. Más del 98% del CO2, de la producción de CO2, proviene de fenómenos naturales. Las plantas y los océanos generan 150 gigatones de CO2 al año. En la superficie de la Tierra tenemos 1500 volcanes. Estos volcanes solo suponen el 20% de lo que existe, porque el 80% restante está bajo los océanos. Bueno, pues todos estos volcanes de superficie, el 20% de los volcanes mundiales, producen en un solo día el mismo CO2 que produce la tecnología humana en un año. El ser humano produce 6,5 gigatones de CO2 al año. Punto número 5. Está más que comprobado y demostrado que el CO2 no afecta al clima. Nunca lo ha hecho y no va a empezar a hacerlo ahora, por mucho que los señores de las noticias se empeñen. En el pasado ha habido hasta 10 veces más de CO2 en concentración en la atmósfera que actualmente. Y de momento la Tierra sigue en pie.
Como vemos en la gráfica que os estoy enseñando, la línea roja representa la temperatura a lo largo de miles de años y la línea azul los niveles de CO2 a lo largo de todos esos años. Como veis, no están correlacionados, de hecho, parecen casi inversamente proporcionales. Por ejemplo, hacia 430 millones de años antes de ahora, vemos que hay un descenso brusco de la temperatura, mientras que se produce un incremento en los niveles de CO2. Hace 300 y 250 millones de años se produce lo contrario. La temperatura aumenta alcanzando el pico más alto de temperatura cuando el CO2 está en sus niveles más bajos. En la actualidad, como vemos, hay un detrimento tanto de CO2 como de temperatura mundial. Punto número 6. Según los datos del IPCC, el IPCC es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, es decir, un organismo político que se dedica, digamos, a cuidar del medio ambiente del planeta a través de investigaciones y propuestas de ley. Bueno, pues según ellos, vamos a coger sus datos oficiales, tan solo el 4% del CO2 es el generado por el ser humano. ¿Que el 4% os parece poco? Bueno, pues cuando escuchéis los datos reales no manipulados, pues ya os vais a impresionar más. El CO2, el gas en general, producido por los fenómenos naturales y el ser humano, tan solo supone el 0,054% de entre todos los gases de efecto invernadero. De esta cifra, tan solo una mínima parte es la producida por el ser humano. Pero ¿sabéis cuál es el gas invernadero más importante con un 95% de presencia? El vapor de agua. Sí, señores, las nubes. Punto número 7. Nos han hecho pensar que los gases de efecto invernadero son malos, pero esto es mentira. Si no estuvieran en la atmósfera, no habría vida en la Tierra, ya que son los encargados de retener el calor del Sol. La anomalía que se observa es que mientras la superficie de la Tierra se está calentando, la atmósfera no lo hace. Esto indica que el cierto calentamiento que puede estar sufriendo el planeta Tierra no es producido por los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera. En resumen, el aumento y descenso de las temperaturas en la Tierra se lleva produciendo desde el inicio de los tiempos. El cambio climático no es otra cosa que ciclos naturales, que por un lado producen glaciaciones y por otro lado se producen aumentos de temperatura, dando lugar a periodos interglaciares. En palabras del biólogo Nassif Sabbagh, es mentira que el cambio climático no haya tenido precedentes. El CO2 en la atmósfera no produce cambios de temperatura. Y aunque los seres humanos no somos los causantes de este cambio climático que estamos viviendo, debemos investigar y luchar para frenarlo. Veréis, esto tuvo un boom cuando Al Gore, el vicepresidente de Bill Clinton, un señor que es político, hizo un documental que encendió todas las alarmas. Este documental se llama Una verdad incómoda. Lo tenéis accesible y lo podéis ver. Fue lanzado en 2006. Incluso fue premiado con un Oscar. Pero después se demostró que todos los datos y estadísticas que se mostraban en ese documental estaban falseados y eran mentira. Dijeron que el nivel del mar iba a subir 7 metros por el deshielo. Eso es mentira. De hecho, muchas costas están retrocediendo debido a la producción de más toneladas de hielo. La NASA se desdijo en uno de sus estudios publicados en 2015, publicando un amplio y extenso artículo en el que explican el aumento de las masas de hielo. Decían tal que así: la investigación de la NASA desafía las conclusiones de otros estudios como los del IPCC de 2013, en los cuales se decía que la Antártida perdía hielo. Por otro lado, el profesor Akasofu dice que el hielo ártico lleva expandiéndose y retrayéndose miles de años. Es algo natural que no se produce por el calentamiento global. También se mencionaba en este documental de Al Gore que os estoy diciendo cómo el aumento del CO2 se relacionaba con el aumento de temperaturas. Que esto es mentira. Falsearon literalmente las gráficas, las manipularon. Y también tendréis todos en la cabeza las imágenes muy famosas de aquellos osos polares famélicos que se morían porque iban buscando hielo y como el hielo se iba derritiendo, pues se morían los osos polares y todos llorando ahí con los pobres osos polares que se estaban muriendo. Madre mía, los osos polares que los estamos matando.
Pues bien, esto es otra mentira. Numerosos estudios nos demuestran cómo las cabañas de osos polares crecen cada año en casi 2000 ejemplares. Este documental es un ejemplo perfecto de la manipulación que ejercen sobre nosotros y cómo nos tragamos todo lo que nos dicen. Es que como lo dice Al Gore, un señor multimillonario, que ya ves tú lo que le debe importar a ese señor la ecología, ya ves tú. Pues como le dice él, será verdad. ¡Hala! Venga, nos lo creemos. Y no contrastamos absolutamente nada. Nos lo comemos simplemente. ¿Y qué hay de la capa de ozono, señores? De ese agujero de la capa de ozono que madre mía, la alarma. ¿A que ya no escucháis nada en las noticias sobre ello? ¿A que no? Hace años, más o menos en los 2000, era un bombardeo continuo. Escucha, o sea, las noticias todo el día, el agujero de la capa de ozono, porque está aumentando el agujero de la capa de ozono. ¿Sabéis qué pasa con el agujero de la capa de ozono? Que se ha visto y se ha comprobado cómo este agujero fluctúa. Se abre y se cierra, se abre y se cierra. No es que se abre y se cierra, es que la densidad de las sustancias del ozono disminuyen o no. Estamos en un momento en el que el agujero es más pequeño que nunca. Como esto no interesa decirlo en las noticias, pues no se dice, oye. Pero entonces, después de todo esto que hemos visto y que hemos estado hablando, ¿qué produce el cambio climático? Aunque sea natural, debemos investigar por qué pasa esto. Un grupo de científicos descubrió una correlación en la actividad solar y la presencia de manchas solares con la temperatura de la Tierra. Ya Edward Walter Maunder, que fue un astrónomo, demostró la relación del Sol con la temperatura de nuestro planeta y dio nombre a lo que hoy se conoce como el mínimo de Maunder, que fue una pequeña edad de hielo, digamos que en torno al siglo XVII. La disminución de la radiación solar produce que el planeta se enfríe. Dean Pesnel, científico del Observatorio Dinámico Solar de la NASA, asegura que la actividad solar se relaciona con el clima, pero todavía no llegamos a comprender cómo. Otra curiosidad que os puedo mencionar de este engaño es que se dijo que el año 2015 era el año más caluroso de toda la historia. Irónicamente, ese año se dieron oleadas de frío y tormentas de nieve en Asia, Estados Unidos, muchas partes de Europa como Hungría, produciendo muchas muertes por hipotermia. También fue famosa aquella nevada en Arabia Saudí de 2016, donde no nevaba desde hacía 85 años. ¿Sabéis por qué se dejó de hablar o de decir calentamiento global? Porque nada se está calentando, no se está calentando absolutamente nada. De hecho, estas heladas son la prueba de que se está produciendo un descenso de las temperaturas a nivel global. Entonces se pasó a hablar del cambio climático. Ahora la pregunta que toca hacerse es, ¿pero qué interés tiene esta gente, estos políticos, estos empresarios, en engañarnos a todos? En apariencia sería absurdo, pero si sigues escuchando, te darás cuenta que detrás hay un fructífero negocio y verás que tiene muchísimo sentido. Las razones son sencillas. 1. Control. 2. Poder. 3. Dinero. Sin más, es que no hay más razones. Han montado un chiringuito de tal manera que es que siempre van a caer de pie. Si hace calor, es debido al cambio climático producido por el ser humano. Si hace mucho frío, es debido al cambio climático producido por el ser humano. O sea, salen ganando, sí o sí. Y recordad que nada es altruista, que no se engañen, que el dinero y el poder está detrás. Después de demonizar el CO2, el dióxido de carbono, empezaron a promover el gas natural. Esto sí, con fondos públicos que pagamos tú y yo y el resto. Lo que no contaron es que el gas natural también emite CO2. Nos redirigen a lo que ellos quieren, que quieren potenciar el gas natural porque un señor tiene una empresa y oye, necesita darle aquí vida. Pues gas natural que te meten por los ojos. Ahora, en este momento, tocan las energías verdes, que a mí me parece genial, oye. Pero sed conscientes que en el año 2000 todas estas energías limpias generaban unas ganancias de $700.000. En el año 2015 generaron unas ganancias de 172,5 millones de dólares. Lo que han conseguido es controlar los dos bandos, los combustibles fósiles que contaminan y la energía verde y limpia. Entonces, detrás se hallan las mismas personas. Lo que pasa es que de esta manera han conseguido controlar ambas. Por un lado, el miedo a la escasez, de que los combustibles fósiles se acaban, oh madre mía, se acaban. Y por otro lado, que tenemos la alternativa limpia y verde. Y ellos están detrás. Entonces, ¿qué pasa? Que han conseguido ingresar
millonadas con los combustibles fósiles y han conseguido controlar el mercado de las energías limpias y así ingresan el doble, que lo dirigen los mismos. Que no nos engañen. Ahora se ha hecho un gran negocio en torno a lo biológico. Y digo biológico porque es que vete tú a saber eso si no sale de un laboratorio, como muchas semillas modificadas. Que no está mal utilizar lo biológico, pero que es que debemos ser conscientes que detrás hay un mercado a través del cual nos controlan. Fue Margaret Thatcher la primera, esa señora, que cuidado, ojito, que la primera que empezó a ofrecer dinero al primero que demostrase todo esto del cambio climático generado por el hombre. ¿Y qué no hace? ¿Qué no hacen las personas por dinero? ¿Qué no hacen? El cambio climático se ha convertido en un negocio donde millones de trabajos dependen de mantener esta idea en la cabeza. La gente hace barbaridades por las subvenciones, que yo lo he visto con estos ojitos, que si tienen que modificar una tabla, que si tienen que modificar un dato, que si se tienen que inventar no sé qué nivel de no sé qué gas, que se lo inventan. Que es que no, que es que les da igual, que es que ellos lo que quieren es el dinero de la subvención. No es que estén, digamos, detrás, todos los investigadores estén detrás y ganen millonadas. No, es que su trabajo depende de una serie de datos y si esos datos no concuerdan, pues tendrán que hacer algo para que concuerden y no quedarse en el paro. Mirad, el IPCC, el organismo que os decía antes, que se encarga del medio ambiente, del planeta y de cuidarlo y bla bla bla, bueno, pues supuestamente está formado por 2.500 científicos, pero esto de nuevo es mentira. Más del 70% de esas personas son políticos, sin conocimiento alguno de climatología, medio ambiente, de nada. Y del 30% restante, la mitad han dimitido porque no están de acuerdo con las políticas del IPCC. ¿Qué pasa? Que se mantiene sus nombres en las listas para dar o hacer que siguen ahí apoyando su causa. Y la otra mitad están pagados. Están untados. El director del IPCC hasta 2015 fue un señor que se llamaba señor Pachauri. Irónicamente, este señor era ingeniero industrial y ejercía de asesor financiero, es decir, su trabajo, aparte de director del IPCC, que era como un cargo nominativo, bueno, pues este señor trabajaba como asesor de prácticamente todas las empresas de la India y las asesoraba pues para que ingresaran más dinero. Ahora han elegido como director a un señor que se llama Ho-Sung Lee y sabéis, es doctor en económicas. Como es lógico, como todo el mundo pues entiende, al frente de un organismo que persigue el bienestar del planeta y la defensa de la ecología, pues ponemos a dos directores que no tienen ni idea de medio ambiente, que son economistas. ¿Por qué? Porque el único fin del IPCC es amasar dinero. Es que la reflexión está muy clara, es que no os la tengo ni que hacer. Mirad, muchas instituciones que no dependen de subvenciones públicas denuncian al IPCC como un organismo corrupto. Vincent Gray fue un científico que trabajó en el IPCC y publicó un informe donde afirmaba que este organismo estaba falseando las pruebas científicas para contribuir a una campaña económica global. Pero que es que a cuento de que iban ahora los políticos a ir de naturalistas y de ecologistas ahora. ¿A cuento de qué? Simplemente es porque ven otra mina de dinero a través de la cual robarnos. Se han desarrollado cientos de impuestos sobre los combustibles fósiles. Esto hace que cuando tú vas a un centro comercial a comprar tengas que pagar unos centimillos por cada bolsa de plástico. Que luego los clientes se quejan. Uy, ¿cobráis por las bolsas? No, señor. No es el comercio el que cobra por las bolsas, es el gobierno que les cobra un impuesto por las bolsas de plástico. Así que, señor, que usted que cree en el calentamiento global, puntito en la boca, Venga. O también la instalación de parquímetros. La recaudación aumenta si tu coche es antiguo, porque contamina más. ¿Que no tienes dinero para pagarte un coche nuevo? Pues pagas más porque estás contaminando más. La firma del Tratado de Kioto fue una auténtica irresponsabilidad. Multitud de países han tenido que pagar multas muy elevadas, eso sí, con impuestos públicos, con tu dinero y el mío. España lleva pagado más de 800 millones de euros de nuestros impuestos por multas, por exceder el nivel de CO2. Mientras, miles de familias mueren literalmente de frío y de hambre en las calles de España, porque es más importante pagar por el CO2, claro, que se muera un niño, ¿sabes? Y pon tú una placa solar en tu casa porque tú eres muy responsable y dices, oye, yo
no voy a contaminar. Voy a utilizar la energía de la tierra y entonces me pongo una placa solar en mi casa y así tengo luz y tengo pues unas comodidades normales. Pon tú la placa, verás el impuesto que tienes que pagar. Como no pagas luz, como no les das dinero a sus empresas, como utilizas una energía limpia, pues ellos te van a cobrar por la energía limpia, que es que el sol es suyo, el sol es suyo. Por otro lado, otra de las consecuencias de este maravilloso movimiento de cambio climático es frenar el desarrollo industrial de los países subdesarrollados, impidiéndoles que comience su desarrollo. Claro, ellos tienen que empezar su desarrollo explotando los combustibles fósiles que tienen en su país, como hemos hecho en el resto de países desarrollados. Bueno, pues no les dejan. La falta de estas tecnologías produce grandes estragos en países pobres. La escasez, la lucha por los recursos, etc. Su esperanza de vida se reduce drásticamente. Y entonces aparecen los ecologistas y les dicen: no utilicéis vuestros combustibles fósiles, no explotéis vuestros recursos naturales, seguid viviendo como lo hacéis, en contacto con la naturaleza. Sí, esto está muy bien, pero ellos están muy cómodos en su mansión allá donde esté, con sus coches eléctricos y ganando miles de dólares al año. Los movimientos ecologistas no quieren que los países como África se desarrollen, que los países como África se desarrollen tecnológicamente, siguiendo así con la devastación del hambre, las enfermedades y la baja esperanza de vida. Lo cierto es que somos demasiados en el planeta, eso dicen ellos, que somos demasiados, que es que les estorbamos, que somos demasiados para esa élite. Para la élite somos muchos, no saben ya ni cómo quitarnos de en medio. Poder y control, recordarlo. Como ya hemos dicho, tenéis que comprender que con esta estrategia las empresas que controlan todo el mundo contaminante, vamos a decirlo así, de los combustibles fósiles, han pasado a controlar todo lo verde y la tecnología limpia. No obstante, no os vayáis a creer que ahora nos van a dar y a regalar todas las energías limpias descubiertas hasta el momento. No. De hecho, entre 2011 y 2016, más de 700 científicos, ojo, 700 científicos han muerto asesinados por sus descubrimientos. Prueba de todo ello, por ejemplo, es el caso de Eugene Malou, que investigaba sobre la fusión fría y otras energías limpias, claro, y fue asesinado en 2004 de una paliza a batazos, o sea, con un bate en su casa. Stanley Meyer, el inventor del motor de agua, fue envenenado públicamente, o sea, en un restaurante, fue envenenado y murió fulminantemente en el acto. Tesla con su torre Wardenclyffe de energía limpia y libre para todos. ¿Que no se pueden poner contadores de la luz a esto, señor? Y pues nada, le condenaron al ostracismo, a la soledad en un hotel donde le iban requisando todos sus descubrimientos. En 2015 el presidente de Tata, de los coches, de la marca de coches Tata, se iba a presentar en un congreso de estos de coches, una feria de estas de coches, el motor de aire comprimido. Bueno, pues ¿sabéis qué pasó? Que la noche anterior en el hotel se suicida, fíjate, que no tenía ganas de vivir el hombre y se coge y se suicida. Vaya, recordad que si no da dinero, que si es con agua o con aire comprimido o que vuela por el cielo libre, no interesa, no interesa y no te lo van a dar. La ecología les importa bien poco. Lo que importa es que da dinero, me da igual que contamine o no. Bueno, no he mencionado todo el tema de las tecnologías de cambio climático que utilizan los gobiernos para la modificación del clima. A esto lo llaman geoingeniería y ha sido abiertamente reconocido por todas las potencias del mundo que lo usan. Máquinas como el HARP o los conocidos chemtrails del que ya os hicimos un vídeo están siendo las mayores armas ocultas con las que modifican el clima sin saber sus intenciones, es decir, la población no sabemos qué quieren con eso. De hecho, hay líneas de investigación bastante fiables y muchas pruebas que relacionan estos catástrofes naturales que estamos viviendo últimamente, como el terremoto de México de septiembre o como el huracán Irma también de septiembre, que causó cientos de muertos y una devastación increíble. Bueno, pues se ve que está relacionado con unos trenes de ondas que lanzan con estas maquinitas que llaman HARP y se ve claramente cómo se lanzan estos trenes de ondas y se forma
el huracán. Nos ocultan demasiado. Como guinda de todo el pastel, salieron a la luz unos emails que intercambiaban los miembros del IPCC, donde se descubría una trama de mentiras, manipulaciones, falsificación de datos y presiones políticas en relación a sus investigaciones. Se le llamó la operación Watergate climático. Por si lo queréis buscar, pues Watergate climático. Veréis perlas como la siguiente. Voy a cambiar este dato y poner 0,15 grados menos a la temperatura del océano para que se ajuste a mi modelo. Bien. O vamos a cambiar el periodo de referencia del calentamiento global para que las temperaturas actuales parezcan más elevadas de lo que son. Y es que podía haber hecho referencia a todos estos emails desde el principio, porque aquí queda patente sus mentiras, queda patente que están mintiendo en los datos. Pero no he querido hacerlo porque me parece interesante ver el resto de razonamientos y exponerlos. Recientemente más de 31.000 científicos de todo el mundo han firmado una petición en contra de este movimiento del cambio climático e instan a los gobiernos a que rechacen todos estos tratados y acuerdos como el de Kioto para que se pueda seguir avanzando en una línea correcta, éticamente moral. De todos estos firmantes, más de 9.000 son doctorados en sus ramas científicas. Son cerca de 4.000 los firmantes especializados en ciencias del medio ambiente y ciencias de la Tierra. Tenemos a 6.000 firmantes que son físicos, a 5.000 químicos, a 3.000 biólogos, etcétera, etcétera. Creo que es hora de que tomemos conciencia y no nos dejemos engañar. Ya basta de esas noticias y de creernos todas esas noticias que salen por la tele. No hay que meterse en ninguna lucha, ni salir a la calle, ni nada. Simplemente tomar conciencia. Nos culpan de todos los males de la Tierra. ¿Quién no oyó aquello de los sprays que destrozaban la atmósfera? Que te echas un desodorante en spray, eres un criminal, porque estás matando el planeta. Eso sí, sus centrales nucleares no pasa nada. Eso está muy bien ahí puesto. Pero como se te ocurra a ti no reciclar, eres lo peor. Inhumano, un vándalo irresponsable. Sin embargo, las matanzas de ballenas en las Islas Feroes, eso está muy bien. Eso no se prohíbe, de eso no se habla. Eso está genial porque claro, no afecta al planeta. Si sus más de 2.000 bombas atómicas explotadas, sí señores, han explotado más de 2.000 bombas atómicas a lo largo de la historia y la mayoría de ellas en la atmósfera, bueno, pues si eso no ha conseguido desestabilizar al planeta Tierra, no lo vamos a conseguir. Es decir, antes nos destruye la naturaleza que nosotros destruirla a ella. Lo cierto es que muchas investigaciones afirman que estamos al final de un periodo interglacial y que se acerca un enfriamiento global del planeta, es decir, una pequeña glaciación. Esta se producirá cerca del año 2030. Como vemos en esta gráfica, vemos la fluctuación de los siglos pasados, cómo va fluctuando y cómo se calca la línea en la actualidad. El ciclo de manchas solares encaja en el ciclo anterior con el ciclo que estamos viviendo ahora, es decir, todo indica que estamos al final de un periodo interglacial y que cerca del 2030, del año 2030, se va a producir una mini glaciación. Tenemos que cuidar a la Tierra y a todo lo que nos rodea, es nuestro deber, pero esto no pasa por someternos a mentiras, a engaños y a manipulaciones. Ya basta, difúndelo, suscríbete si estás de acuerdo con todo esto que os he contado. Gracias por haberme visto y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.